Evaluación de los riesgos de seguridad. El análisis de riesgos de ciberseguridad es la piedra angular de cualquier programa de seguridad de la información. Los analistas deben tomarse el tiempo para comprender a fondo sus propios entornos tecnológicos y las amenazas externas e internas que ponen en peligro su seguridad de la información. Una evaluación de riesgos de ciberseguridad completa combina información sobre factores internos y externos para ayudar a los analistas a comprender las amenazas a las que se enfrenta su organización y para luego diseñar un conjunto adecuado de controles para hacer frente a esas amenazas. Antes de sumergirnos en el mundo de la evaluación de riesgos, debemos comenzar con un vocabulario común. Debe conocer tres términos importantes para comunicarse claramente con otros analistas de riesgos. Estos términos vitales para entender el riesgo son vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Una vulnerabilidad es una debilidad en un dispositivo, sistema, aplicación o proceso que podría permitir que se lleve a cabo un ataque. Las vulnerabilidades son factores internos que pueden ser controlados por profesionales de la ciberseguridad. Por ejemplo, un servidor web que ejecuta una versión obsoleta del servicio de Apache puede contener una vulnerabilidad que permitiría a un atacante llevar a cabo un ataque de denegación de servicio o DOS por sus siglas en inglés, contra los sitios web alojados en ese servidor, poniendo en peligro su disponibilidad. Los profesionales de ciberseguridad dentro de la organización tienen la capacidad de corregir esta vulnerabilidad mediante la actualización del servicio Apache a la versión más reciente que no es susceptible al ataque DOS. Y vale la pena mencionar que muchos de los grandes ataques o de la brecha de ciberseguridad que han ocurrido en el Internet últimamente casualmente están relacionados con este tipo de vulnerabilidad en el servicio de Apache, que es un servidor muy comúnmente utilizado por muchísimas compañías. Una amenaza en el mundo de la ciberseguridad es una fuerza externa que puede explotar una vulnerabilidad. Por ejemplo, un hacker que desea llevar a cabo un ataque DOS contra un sitio web y sabe acerca de una vulnerabilidad Apache, plantea una clara amenaza de ciberseguridad. Aunque muchas amenazas son maliciosas por naturaleza, esto no es necesariamente siempre el caso. Por ejemplo, un terremoto también puede interrumpir la disponibilidad de un sitio web, dañando el centro de datos que contiene los servidores web. Los terremotos claramente no tienen intenciones maliciosas. En la mayoría de los casos, los profesionales de la ciberseguridad no pueden hacer mucho para eliminar una amenaza. Los hackers hackearán y los terremotos golpearán, aunque nos guste o no. Un riesgo es la combinación de una amenaza y una vulnerabilidad correspondiente. Ambos factores deben estar presentes antes de que una situación suponga un riesgo para la seguridad de una organización. Por ejemplo, si un hacker se dirige al servidor web de una organización con un ataque DOS, pero el servidor fue actualizado para que no sea vulnerable a ese ataque, no hay riesgo porque aunque una amenaza está presente, que en este caso es el hacker, no hay ninguna vulnerabilidad. Del mismo modo, un centro de datos puede ser vulnerable a los terremotos porque las paredes no están construidas, ¿verdad?, para soportar los movimientos extremos presentes durante un terremoto. Pero puede estar ubicado en una región del mundo donde no se producen terremotos, por ejemplo. Entonces el centro de datos puede ser vulnerable a los terremotos,
pero hay poca o ninguna amenaza de terremoto en su ubicación, por lo que no hay riesgo. La relación entre riesgos, amenazas y vulnerabilidades es muy importante y a menudo se representa mediante esta ecuación. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Lo que prácticamente indica, ¿verdad?, que el riesgo es una intersección entre las amenazas y las vulnerabilidades. Eh, Esto no está destinado a ser una ecuación literal. Más bien se presenta o se pretende demostrar el hecho de que los riesgos existen solo cuando hay una amenaza y una vulnerabilidad correspondiente que la amenaza podría explotar. Si la amenaza o vulnerabilidad es cero, el riesgo también es cero. Los riesgos son la intercepción de amenazas y vulnerabilidades, como ya acabamos de mencionar. Y es muy importante que las organizaciones pues deben llevar a cabo rutinariamente evaluaciones de riesgo para hacer un balance de su panorama de riesgo existente. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, por sus siglas en inglés, publica una guía para realizar evaluaciones de riesgo que se utiliza ampliamente en todo el mundo, en el campo de la ciberseguridad, como base para las evaluaciones de riesgo. El documento, que es designado NIST, publicación especial, por sus siglas en inglés, Special Publication, 800-30. Una simple búsqueda en Google, NIST SP 800-30, le llevará a la página donde está. Es un documento bastante amplio de casi 80 páginas con detalles específicos acerca de todo lo que tiene que ver la evaluación de riesgo. Y de hecho es un modelo que se utiliza en todo el mundo y que usted puede utilizarlo y obviamente pues adaptarlo de acuerdo a su compañía, pues como ya hemos hablado, cada compañía representa sus propios riesgos, ¿verdad? Dependiendo de muchos factores.